doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República, su señora María Clemencia, Esteban, Martín, María Antonia y Sebastián, señor doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, señores expresidentes del Congreso de la República, doctor Alfredo de Luque Zuleta, presidente de la Cámara de Representantes, señores vicepresidentes del Senado y de la Cámara, doctor Danilo Rojas Betancur, presidente del Consejo de Estado, doctor Rigoberto Echeverri Bueno, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Perdomo, fiscal encargado de la Nación, señores ministros de Estado, señor general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Henry John Blaine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señor general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional, señor almirante Leonardo Santamaría, comandante de la Armada, mayor general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, señor general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, doctor Alfonso Cajiao, defensor del pueblo encargado, doctora Gloria Amparo Alonso, Contralora General de la Nación encargada, señores senadores, señores representantes, señores secretarios generales de Senado y Cámara, señoras directoras administrativas de Senado y Cámara, señores invitados, señores periodistas, señoras, señores, Ingrid y Manuela. Muchos colombianos, embrujados por lo que Gabo fue capaz de crear con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como único arsenal, según él mismo decía, terminamos refiriendo a alguno de sus relatos si queremos darle fuerza a nuestros argumentos y también matizarlos con algo de poesía. No escapé a esa tradición. Yo hoy recuerdo algo que nuestro Nobel dijo en la inauguración de la Cátedra Colombia, reconocido programa académico de las Fuerzas Armadas. Abro comillas. Mi abuelo, platero de oficio y liberal de hueso colorado, había merecido su grado de coronel en la Guerra de los 1000 días en las filas del general Rafael Uribe Uribe y por esos méritos había asistido a la firma del Tratado de Neerlandia que puso fin a medio siglo de guerras civiles formales. Frente a él, al otro lado de la mesa, estaba el mayor de sus hijos, en su condición de parlamentario conservador, cierro comillas. Este relato, que más pareciese parte de una de sus novelas y no un hecho de la vida real, se ha repetido muchas veces en los últimos 50 años de nuestra historia, pero teniendo como protagonistas a jóvenes campesinos, hijos de muchas madres y padres humildes, a los cuales nuestro sistema solo les ofreció la violencia como espacio de trabajo y reconocimiento. La legislatura que hoy termina se caracterizó por un permanente debate democrático en que se escucharon diversos argumentos sobre la manera de terminar la guerra más vieja de nuestro continente. Y después de intensos debates, se le entregó al gobierno en general y al presidente en particular las más ambiciosas herramientas legislativas para poder honrar la palabra empeñada en una mesa de negociaciones desarrollada en La Habana y sacar adelante unos acuerdos que pongan fin a más de 50 años de confrontaciones con la FARC. El solo hecho de lograr que no nos sigamos matando y que la tragedia relatada por el Nobel no se repita en nuestro suelo será suficiente para poder mirar a nuestros hijos y decirles que algo bueno sembramos en nuestra tierra. Toda la agenda de paz debatida por este Congreso pasará ahora al escrutinio ciudadano y en un debate que se avisora apasionante saldremos unos y otros a defender nuestros puntos de vista. Espero, y lo digo de corazón, que seamos lo suficientemente maduros e inteligentes para darle a nuestro país un debate con altura y sin innecesarias descalificaciones. Como presidente del Senado y en estricto cumplimiento con mis deberes, posibilité un debate con respeto y con garantías para todas las ideas que alimentan el Congreso, como estoy seguro también lo hizo el presidente de Luque. Y ahora, como militante del sí,
tendré el cuidado de respetar a mis contradictores. Quienes defenderemos el sí, puede estar seguro el país, no somos un grupo de apátridas que queremos el fin de la democracia y la entrega del mismo a un sistema sin valores o a un pretendido castrochavismo. Pero también debe tener claro el país que hay ciudadanos con liderazgo y compromiso patrio que saldrán a presentar objeciones a estos acuerdos, y ellos tampoco son unos mercaderes de la muerte que solo quieren que se prolongue la guerra y la desolación en nuestra Colombia. Unos y otros somos colombianos que buscamos desde nuestras ideas y actuar lo que creemos mejor para el país. Señor presidente, tiene usted todos los instrumentos para cerrar los acuerdos de paz. Úselos para que todos juntos encontremos esa Colombia que no hemos vivido, esa Colombia que descubriremos juntos, en la cual la muerte será derrotada por la esperanza. El Congreso no solo dedicó su fuerza y tiempo a los temas de la paz, fue capaz también de acercarse a las pequeñas grandes cosas de la gente. Volvió más fácil recibir un órgano que se necesita para salvar una vida. Reconoció derechos laborales a madres comunitarias y prima legal a empleadas del servicio doméstico. Permitió el uso medicinal de la marihuana. Obligó a reconocer unos puntos de interés a las cuentas de ahorros. Este Congreso también volvió una política de Estado el muy bello programa de Cero a Siempre, y está para estudio de Cámara el no cobro de las reconexiones de los servicios públicos, un pago más humano en los aportes en salud de los pensionados que reciben menos de 3 salarios mínimos legales, y no podemos olvidar la ley de empleo juvenil. Este Congreso fue capaz de sacar adelante un código de policía postergado por más de 10 años en su debate, y una ley Sidres que deberá crear las condiciones para volvernos grandes productores de alimentos. No fue un Congreso que se cayó a la hora de debatir los temas de la nación. Exploramos a fondo lo que pasó en Reficar. Le dijimos a agentes del gobierno que podrían hacer las cosas mucho mejor en los programas de bienestar familiar. Debatimos justicia transicional. Pedimos y recibimos explicaciones sobre los avances del proceso de paz. Alertamos sobre los efectos del Zika y evidenciamos nuestras diferencias con el Ejecutivo en la política de fijación de precios de los combustibles, la violencia de género, los problemas de drogadicción de miles de compatriotas y la revisión de la ley de restitución de tierras también se debatieron en este Congreso, que hizo del control político un espacio de reflexión para los grandes temas del país. Cuando iniciamos nuestro periodo, recibió el Congreso una dura calificación por parte de la ONG Transparencia por Colombia. Con el señor presidente de la Cámara no salimos a descalificarlo, sino que exploramos las razones de esa calificación, y con la misma ONG y otras agencias gubernamentales firmamos un pacto por la transparencia, donde asumimos compromisos cumplidos en un 100% 6 meses antes de la fecha pactada. Hoy, cada sesión de Senado y Cámara en donde se toma una decisión legislativa o se hace un control político puede ser seguida en directo por los colombianos. Aquel que se inscriba en nuestra página web recibirá detalladamente cada viernes todas las actuaciones del Congreso. Podrá hacerle seguimiento a las actuaciones de su senador o representante, o incluso de cualquier miembro de la institución legislativa vía Twitter. Y también por este mecanismo podrá comunicarse con los congresistas para aportar en los debates del Congreso. Mención especial el CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos, que creó una red de 31 universidades acreditadas con convenio firmado y 15 por firmar, para que con grupos de investigación acompañen la formulación y estudio de proyectos de ley que requiera cualquiera de los congresistas y apoyen debates de control político. Esta red pone a disposición de las tareas legislativas más de 500 doctores y un número indeterminado de pasantes universitarios de universidades de todos los rincones del país, elegidos por méritos académicos que indudablemente están mejorando nuestra tarea legislativa. La Oficina de Análisis Presupuestal del Congreso queda financiada con recursos de cooperación internacional, y con el BID y Naciones Unidas buscaremos mejorar las condiciones legislativas para el debate tributario y de presupuesto en el Congreso. No puede
quien ejerció la presidencia del Congreso durante el último año, terminar esta intervención sin referirse a recientes fallos de la Honorable Corte Constitucional. Jerry Waldron, uno de los constitucionalistas más importantes de Occidente, defiende una tesis que quiero traer hoy a este recinto. Abro comillas: no existe ninguna razón que nos haga creer que los derechos serán mejor protegidos por un juez que por un legislador. Los debates en el Congreso son pluralistas, democráticos e incluyentes, cierro comillas. Y parafraseando al profesor Waldron, puede decirse que mientras las decisiones de la legislatura responden a millones de votos, los cuales designaron a los representantes, de manera contraria, las decisiones del Tribunal de Cierre en lo constitucional responde a lo que piensan ilustres, sí, magistrados, es decir, la simple voluntad de algunos magistrados reemplaza la intención de millones de votantes. Recordemos que fue el presidente Roosevelt, con el apoyo del Congreso, quien trajo el New Deal y los derechos sociales a las personas del Nuevo Mundo frente a la oposición de la Corte de Cierre de su país, que se aferraba a una identidad incambiable de la Constitución. Críticos de la escuela del gobierno de los jueces, como Picard, Trooper y Otto Piffman, resaltan la incongruencia democrática que existe cuando un tribunal sin responsabilidad ni representatividad política termina siendo un poder tan determinante y sin ningún control. Hace pocas semanas, nuestra Corte Constitucional le notificó al Congreso que su poder constituyente derivado, nacido de ser representantes legítimos del pueblo y por este pueblo elegido, no le alcanzaba para hacer las reformas inaplazables que la administración de justicia en este país necesita y sus gentes reclaman, y que ni siquiera podían poner algún control sobre las actuaciones de los altos magistrados y personas que tienen o tuvieron la inmensa responsabilidad de ejercer la Fiscalía General de la Nación. Dignidades hoy sin mayor control por problemas estructurales que no vale la pena repetir. No sé qué pensarán los viejos maestros del derecho constitucional cuando se enteren que un artículo completo de la Constitución se escribió no producto del debate democrático del Congreso, sino por la modulación de una sentencia de nuestra Corte de Cierre. Frente a esas decisiones, disentimos, pero acatamos. En el disentimiento nos hacemos una pregunta que, lejos de buscar un choque, busca una respuesta serena y realista. Si evidentemente se deben hacer ajustes de rango constitucional a la administración de justicia y el Congreso no los puede hacer porque esto sería, según el tribunal ya mencionado, una sustitución de la Carta Política, ¿qué camino nos queda? La respuesta es convocar al pueblo para que elija unos delegados que hagan esta tarea vedada a los congresistas. El país debe perder el miedo a reformar lo que necesita y hacerlo por los caminos que nuestra democracia nos permite. Por ello, valdría la pena preguntarnos también si deberíamos aprovechar esa constituyente y revisar el proceso de descentralización que inició la Constitución del 91. Colombia nunca debe olvidar que es un país de regiones y en ellas también hay inteligencia, buenos centros educativos, ingentes con capacidad de diseñar el futuro de los suyos. Las sociedades, cuando están a puertas de grandes cambios, generan grandes debates, grandes incertidumbres, pero también las mejores oportunidades. Nuestra permanencia como nación depende en buena forma de nuestra capacidad de dar esos debates con inteligencia y con altura. Enseñan los dialécticos que en cada choque de contrarios se produce un salto cualitativo y las sociedades pasan a un mejor estadio. Yo espero que de ese choque político que vamos a dar en los próximos días seamos capaces de producir un mejor país, seamos capaces de construir un sueño colectivo,
Seamos capaces de proscribir por siempre la violencia en la política y las armas en las elecciones. Puede sonar a utopía esos deseos, pero quien hace política sin ideales está en la actividad equivocada. Por ello, además sueño que a ese punto de llegada arribemos juntos, aunque iniciemos los caminos desde distintas estaciones, porque hay algo que nunca podremos olvidar. Todos aquí somos colombianos, no importa nuestra ideología, y todos a nuestra manera luchamos por un mejor país, porque este no solo es nuestro país, sino el país de todos los que amamos. Después del debate político debe venir la convivencia, y después de la guerra debe llegar la paz. El presidente Lincoln, terminando la guerra civil norteamericana, y cuando era evidente el triunfo del norte abolicionista, escribió, abro comillas: tras el triunfo del enemigo ha de imperar la caridad, con malicia hacia nadie, con caridad hacia todos, con firmeza en lo justo, según Dios nos permita ver lo justo. Prosigamos para concluir la labor en la que nos hallamos, para vendar las heridas de la nación, para cuidar a aquel que haya sufrido la batalla, y a su viuda y a su huérfano, para hacer todo lo que pueda acabar y consumar una paz justa y perdurable entre nosotros y con todas las naciones. Cierro comillas. Que Dios nos conceda a los colombianos ver lo que es justo y capacidad en nuestro corazón para vendar las heridas de la nación. Esta sería la sencilla y esperanzadora oración de un senador al que ustedes le entregaron el inmenso honor de presidir el Congreso, y por ello, hoy con humildad y gratitud les dice mil gracias. Siguiente.